Bueno, la paciente tuvo la suerte de que le correspondió el brazo de ruxolitinib y de manera espectacular, porque fue la primera paciente que traté con este fármaco, la sintomatología constitucional desapareció en muy pocos días, 2 o 3 días. El bazo se redujo de manera muy rápida. Esta reducción se ha mantenido, hay que decir, aquí está un poco simplificado, pero hay que decir que ha habido oscilaciones en relación sobre todo con la disminución de dosis por plaquetopenia, pero la paciente ha mantenido la reducción del bazo, ganó peso muy rápidamente y lo que no ha mejorado ha sido la anemia. La paciente sigue requiriendo transfusión de concentrados de Matías. Bien, ya he comentado antes que las 3 grandes manifestaciones de la mielofibrosis son la anemia, la esplenomegalia sintomática y la sintomatología constitucional. Y luego hay toda una pléyade de pequeñas complicaciones menos frecuentes, sangrado, infección, trombosis, dolor óseo, hemopoiesis extramedular, prurito, pero básicamente cuando diseñamos o nos planteamos el tratamiento de estos pacientes nos basamos en estos 3 grandes síntomas: anemia, esplenomegalia sintomática, sintomatología constitucional. Según las recomendaciones de la European Leukemia Net, que la European Leukemia Net recomienda para todo, porque antes hemos visto las de leucemia mieloide crónica, pero también incluso hay para mielodisplasia, leucemia aguda, y en general tengo que decir que son bastante útiles. Bueno, en el caso de la mielofibrosis, a falta de un tratamiento curativo, que solo puede ser el trasplante, el objetivo fundamental del tratamiento es la paliación de los síntomas y la mejoría de la calidad de vida de los pacientes, dado que, como saben, estos pacientes tienen, sobre todo en las fases avanzadas de la enfermedad, una calidad de vida pésima. Y, por supuesto, como he comentado, pues el trasplante es lo único que puede curar a estos pacientes, pero en la práctica hay muy pocos pacientes que sean tributarios por edad, etc. Y a medida que hemos ido conociendo mejor la patogenia de la mielofibrosis, se han intentado una serie de fármacos, a ver si podían tener un papel en el tratamiento de la mielofibrosis. Y, sin duda ninguna, los fármacos que han tenido más éxito de todos ellos son los inhibidores de JAK2. Hay bastantes fármacos, hay solo uno aprobado, ruxolitinib, otros 2 en fase 3 y otros en fase 2 o incluso en fase 1 e incluso algunos en fase preclínica. Como ven, hay algunos que no solo inhiben JAK2, sino también JAK1, mientras que otros son solo inhibidores de JAK2. Muchos de estos fármacos tienen otras dianas moleculares y lo que es muy importante es el concepto de que estos fármacos no solo inhiben el JAK2 mutado, sino que también inhiben el JAK2 no mutado, de manera que esto explica que sean eficaces tanto en pacientes con mielofibrosis JAK2 positiva y JAK2 negativa. Ruxolitinib, como digo, es el único fármaco que está aprobado, el único fármaco inhibidor de JAK2, de hecho es el único fármaco aprobado para el tratamiento de la mielofibrosis, aunque demos muchos más, o durante años hemos dado muchos más, y en el estudio en fase 1-2 se vio que era muy eficaz para reducir el bazo, también para controlar la sintomatología constitucional, un poquito menos para el control de la leucocitosis, no era en general eficaz para la anemia, incluso la podía acentuar al principio, y su eficacia en la reducción de la carga alélica de JAK2 en los pacientes JAK2 positivos también era limitada. Pero estos resultados favorables en cuanto al control del bazo y de los síntomas sirvieron como base para la puesta en marcha de los 2 estudios en fase 3 llamados COMFORT 1 y COMFORT 2. COMFORT 1 randomizaba a los pacientes entre el ruxolitinib y placebo, y COMFORT 2 entre ruxolitinib y mejor terapéutica disponible. Y los 2 estudios se hacían en pacientes con mielofibrosis avanzada, mielofibrosis de alto riesgo o de riesgo intermedio 2. El objetivo primario era la reducción del bazo por
determinada por técnicas de imagen, por resonancia magnética, y era la proporción de pacientes que conseguían una reducción igual o superior al 35%, que esto es por resonancia magnética, pero la correspondencia por palpación es 50% de reducción por palpación. Y la única diferencia en cuanto al objetivo primario era el tiempo, que en el caso de la comparación con placebo era 24 semanas, y en el caso de la comparación con la mejor terapéutica disponible era el doble, 48 semanas. Y aquí están los resultados. Vemos cómo en el estudio COMFORT 1, ruxolitinib fue de largo superior, como también era de esperar, al placebo en cuanto a la reducción del bazo, pero también lo fue en el estudio COMFORT 2, comparando con mejor terapéutica disponible. Es decir, hubo una proporción muy elevada de pacientes que obtuvieron este grado de reducción del bazo, que tengo que decir que es un grado muy ambicioso, muy exigente, porque es reducir el bazo a la mitad por palpación como mínimo. Aquí se ve la dinámica, bueno, más que la dinámica, el porcentaje de pacientes con el grado de disminución del bazo. En verde es ruxolitinib, en azul es el placebo, y como vemos cuando los pacientes del brazo de placebo hacen el crossover, el entrecruzamiento, vemos cómo empiezan entonces a disminuir su bazo. Quizá de manera no tan intensa como los que empezaron directamente con ruxolitinib, probablemente porque ya había pasado tiempo y los pacientes tenían una enfermedad todavía más avanzada. Y esto sería en el otro estudio, en COMFORT 2, donde vemos, aquí es brazo de ruxolitinib, rápida reducción del bazo, brazo de mejor terapéutica disponible, ninguna reducción, incluso aumento, y a partir del crossover, reducción del bazo también aquí. Esta reducción del bazo es duradera, siempre todo es relativo. Hay que tener en cuenta que los pacientes que se incluyeron en el estudio eran de alto riesgo o de riesgo intermedio 2, es decir, con una enfermedad avanzada y con una esperanza de vida pues recortada. Y vemos que en el estudio COMFORT 1, a los 2 años, el 65% de los pacientes mantenían la respuesta, y en el COMFORT 2 era el 55%. Está bajado un poquito a los 3 años, al 45%. Además de reducir el bazo, un efecto muy marcado de ruxolitinib es el impacto en el control de los síntomas de la mielofibrosis. Los síntomas, no solo los derivados de la esplenomegalia, sino también la sintomatología constitucional. Y aquí vemos cómo son diferentes figuras que lo único que muestran es que en los dos casos se utilizaron test diferentes para medir los síntomas, pero en los dos casos vimos que ruxolitinib era claramente superior a placebo y a la mejor terapéutica disponible de la mielofibrosis. Pero también es un hecho que este control de los síntomas es muy dependiente del fármaco, de manera que si paramos el fármaco, en unos días se vuelve al estado basal. El paciente vuelve a tener los síntomas que tenía al principio. Y por esto es tan importante cuando decidamos parar ruxolitinib, por el motivo que fuere, hacerlo de manera progresiva. Incluso yo les añado una dosis pequeña de corticoides para evitar el rebote por la liberación de citoquinas, que los pacientes tengan de golpe muchos síntomas constitucionales. Desde el punto de vista de la seguridad, de la tolerancia, los efectos extrahematológicos, los efectos adversos extrahematológicos no son muy intensos, son, yo diría, poco importantes, sintomatología gastrointestinal moderada, poca cosa más, pero el principal efecto secundario son las citopenias, plaquetopenia y anemia. En grado 3-4 hay porcentajes pequeños de pacientes, pero esto se ve sobre todo al principio del tratamiento, de manera que a medida que vamos progresando en el tratamiento con ruxolitinib va disminuyendo el número de pacientes que experimentan este tipo de efecto adverso. Y esto se ve de otra manera aquí en el estudio COMFORT 2,